de hoy, la transformación de la industria editorial de habla hispana que estamos haciendo hoy virtualmente desde el Instituto Iberoamericano en Berlín. Mi nombre es Janina Zipli y tengo el placer de darles hoy la bienvenida en nombre del Instituto Iberoamericano de Berlín y en particular, por supuesto, nuestro invitado Harry Salzburg. Estoy encantada de que ustedes hayan venido hoy a este conversatorio virtual en que discutiremos juntos la transformación de la industria editorial hispanohablante y en especial las oportunidades y desafíos para los escritores latinoamericanos. Para no adelantarme demasiado, solo quiero presentar brevemente a nuestro moderador del conversatorio de hoy, Francisco Zuniaga. Francisco Zuniaga es escritor venezolano y nació y vive en la isla de Margarita de Venezuela. En su vida profesional no literaria, ejerció el derecho y fue columnista semanal de la política nacional e internacional en diversos diarios. Su carrera literaria comenzó en 2005, cuando publicó su primera novela, La otra isla. En 2008 presentó El pasajero de Truman. Ambas novelas fueron incluidas por el papel literario del diario El Nacional, entre las 10 mejores novelas escritas en Venezuela. Actualmente trabaja en un proyecto literario acá en el Instituto Iberoamericano que trata el caos, la destrucción y la violencia actual de Venezuela, con la que se viviera en las primeras décadas del siglo XIX. Y ahora le doy la palabra a Francisco para que nos presente nuestro invitado, Haris. Buenas tardes acá en Alemania y creo que también en buena parte de la audiencia, ¿no? La verdad que tenemos un gran placer y fue una idea que gracias a Janina Zipli, que es la encargada de este tipo de proyectos en el Instituto Iberoamericano, de presentar una especie de conversación que va sobre un tema que pocas veces se toca, pocas veces se considera, es el cómo hacerlo y el cómo lograr ciertos objetivos en el contexto de la literatura, específicamente de la literatura, de la ficción literaria, porque, bueno, podemos abarcar muchos ámbitos literarios y no literarios, específicamente literatura, ficción y bueno, si hay algún poeta en la audiencia, pues también la parte que tiene que ver con la lírica. Eh, Harry Salzwatch es joven, pero tiene una vasta cultura producto de que yo no sé cuánto tiempo le dedica él a la lectura, pero le debe dedicar muchas horas, muchas horas. Todas las horas que él no está haciendo otra cosa, está leyendo. Y él ha trabajado desde los primeros momentos, es graduado en letras de la UCAP y comenzó a trabajar muy temprano también con entonces Random House Mondadori, que ahora es Penguin Random House. Y entre el 2004 y el 2012, bueno, entró, por supuesto, por los niveles profesionales más bajos y llegó a ser editor coordinador de Penguin Random House en Venezuela y Colombia y de alguna manera encargado de todo eso que llaman pacto andino en los términos de las empresas editoriales. Desde 2017, Harry se mudó a España y ejerce como profesional libre y a cargo eh, de, la, de realizar lectoría y editar
para Penguin Random House España. Conoce muchísimo, ustedes lo van a ver, de lo que es el día a día y toda esa serie de detalles que pueden ser la diferencia entre una obra literaria buena y exitosa y una obra literaria buena y no exitosa. Sin más, vamos a presentarle a Harry, bueno, el problema más o menos estructurado. Vamos a hablar de la problemática de los libros escritos ya cuando el autor tiene el manuscrito original y el suficiente valor como para decir ya terminé y se lo voy a llevar a un editor. Vamos a ver qué voy a hacer con él, ¿no? Entonces, bueno, el manuscrito, ¿qué se va a hacer con el manuscrito? ¿Cuáles son las consideraciones que debe tener un autor para eso? Luego, cómo ir paso a paso con un lector, un agente literario, cómo manejar lo de los premios. Y una cosa que parece no importante, cómo manejar y cómo manejarse después de haber publicado por primera vez, porque las carreras literarias pueden terminar después de haber publicado el primer libro. Y a veces no porque la literatura que se haya escrito sea de mala calidad, sino simplemente por haber tomado decisiones editoriales equivocadas. Entonces, sin más preámbulos, Harry, buenas tardes, háblanos. Francisco Zuniaga, un escritor venezolano, tiene un manuscrito en la mano listo, 300 cuartillas y no sabe qué hacer con ella. Bueno, primero buenas tardes, ¿no? A todos los que están conectados y agradecido al instituto, Janina, y a Francisco por haber pensado pues en mí y que espero tener algo que decir, ¿no? Porque es más o menos una descripción de lo que yo hago diariamente desde hace muchos, muchos años, ¿no? Ahora mismo, antes de comenzar la conversación, pues estaba trabajando en ello. Estaba trabajando ni siquiera en un manuscrito que está listo, sino que también se da en otras oportunidades un manuscrito que solamente está pensado o es solo un boceto o son ideas sueltas. Y hay que, bueno, engranarlas, hay que repensarlas, reordenarlas, estructurarlas y comenzar a levantar una información y, bueno, y ver cómo toma orden lo que partió de solo una idea, ¿no? Pero bueno, ese es un camino quizás más difícil. A ver, me dices, tengo un original. Pues bueno, yo lo primero que le diría a Francisco Zuniaga es verdad, bueno, mira, ya que nos conocemos, envíamelo, ¿no? Pero claro, ¿y por qué? ¿Por qué lo tendría que enviar? Por lo general, ¿verdad? El escritor si a eso se va a dedicar, si esa es su pasión, si ese es su oficio, si así lo siente, pues está rodeado de pares o de interesados. ¿Sabe? Entre esos interesados y pares, pues bueno, tiene lectores. Muy bien, y eso está muy bien que los tenga porque ahí hay un flujo, ¿no? De opiniones, de información, de consejos, de pautas, pero, pero sí es necesario pues una mirada, si se quiere, distanciada de ese original. Y esa mirada distanciada significa que no hay mayores consideraciones afectivas en cuanto a ello y esa distancia que le podría dar un lector al que no necesariamente le incumbe lo que ha sido el proceso de escritura es muy beneficioso para el autor. A ver, voy a intentar explicarme, ¿no? Tienes un original y a mí generalmente me dicen, Harris, he escrito un libro. Yo a modo de chanzo, de broma, siempre digo, bueno, tienes un archivo. Para que eso se convierta en libro, ahora es cuánto falta, ¿no? Hay que, hay que revisarlo, siempre, siempre hay que revisarlo. Y advierto, por lo general,
que es muy rara la ocasión en que llega un archivo. No hablo ya por mí, que en mi caso es lo mismo, en muchos colegas. Es muy raro cuando un archivo, cuando un texto no necesita una intervención. Y no una intervención de carácter ortotipográfico, que esa lo ameritan, lo exigen, cualquier archivo amerita una revisión ortotipográfica, sino una lectura atenta a el mundo editorial. Es decir, a ver, tú puedes coordinar un plan editorial, que yo lo he hecho. Yo he tenido que coordinar una programación editorial por semestre para una gran casa editorial que conjuga además varias regiones. Bueno, eso es un proceso, si se quiere, administrativo. Por supuesto que se están gestionando contenidos y entre esos contenidos hay intenciones y pretensiones que trascienden, ¿verdad? A lo meramente comercial. Muy bien. Pero hay otra instancia que es anterior a esa programación, porque se supone que ya la programación es porque el contenido ha sido contratado. Esa instancia, ¿verdad? Es lo que se suele llamar y se desconoce un poco, pues el trabajo del editor que está en la mesa, un editor de mesa. Ese editor de mesa trabaja el texto con el autor, en el caso de que el autor pues haga posible que ese trabajo sea en marche. ¿Qué supone ese trabajo? Pues una inmersión en el texto. En el mundo hispano no es tan, digamos, popular o habitual que un autor le entregue su original a quien se va a meter en él con dos bolígrafos, uno azul y uno rojo, principalmente el rojo. Hay una viñeta, una caricatura que rueda por ahí, ¿no? De un lápiz que está cenando, almorzando con su editor y su editor es un borrador. Bueno, más o menos esa es la mirada. A ver, el editor de mesa, ¿qué va a realizar? Un ajuste necesario para que ese texto sea y llegue a la programación editorial lo más correctamente escrito, estructurado, ordenado, con los tiempos que se tienen que dar, con la justicia a los personajes, al tema, a la trama. Ojo, y estoy hablando de que todavía no se está mirando cuáles son las posibilidades que ese libro tendrá en el mercado. Todavía no, es tener un archivo lo más limpio, ordenado, compacto y coherente posible. Y eso, sí es cierto, es un trabajo que exige tiempo, que exige mucha bidireccionalidad entre el editor y el autor. Y claro, uno no puede comprometerse con muchos proyectos de este tipo y mucho menos al mismo tiempo. No más de 2 o 3 y si esos originales pues no tienen mayores afinidades. Miren, las posibilidades editoriales son muchísimas. Claro que hay una gran posibilidad de publicar. Por supuesto que lo hay. Solo en España se publicaron, por dar una cifra redonda, el año pasado, unos 80.000 títulos, que se dice pronto. Si la tirada media de esos 80.000 títulos son unos 3.000 ejemplares, pues bueno, ¿verdad? Hay que tener pues por eso es que la Biblioteca Nacional tiene un galpón para recibir, ¿no? Cada muestra de lo publicado. Son 80.000 títulos en alrededor, más o menos, unas 3.000 editoriales. Que cuidado, se dice pronto, porque muchas de esas editoriales tienen sus sellos y sus colecciones. Entonces, bueno, por supuesto que hay posibilidades de publicar. Eso no significa que sea más fácil. A ver, el cambio en la industria editorial no supone tanto lo esencial, que es tener una buena historia o que es tener un buen material.
susceptible a ser publicado y que despierte cierto interés. El cambio supone también desde las casas editoriales y desde el editor dónde va a ir a pescar contenido para publicar, que ahí también se han ensanchado las posibilidades. Hace poco conversaba con un colega de uno de estos grandes grupos editoriales, por decirlo francamente, con Planeta. A ver, los grandes grupos editoriales en España y en buena parte de Hispanoamérica es Penguin Random House y el grupo Planeta. Digamos que esos son los dos grandes grupos editoriales. Trabajo para ambos. He trabajado para ambos, he estado en plantilla durante mucho tiempo en Penguin Random House y ahora le trabajo como independiente y también lo hago para el Grupo Planeta, para editoriales medianas, pequeñas, también proyectos privados y también particulares. Esos particulares sin distinción de profesión, de oficio, de inclinaciones temáticas, en absoluto. Todo el que tenga un texto y bueno, y que por azares o por contactos o por conocimiento llega a mis manos, lo primero que hago es un diagnóstico editorial. Es lo primero. Me decía Francisco Zuniaga, tengo un original, ¿qué hago con él? Pues bueno, si tienen a mano alguien que pueda hacer lo que se suele llamar una lectura editorial, no solo un informe de lectura. Ahí hay unas diferencias, ¿no? Un informe de lectura es lo que va a suceder si el original llega a alguna de las editoriales, llega a la mesa de un editor que está, pues, por decirlo de alguna manera, gerenciando contenido y tiene en fila, en cola, 20 originales. Y el editor que está al lado o en otro departamento, del departamento comercial hasta el departamento el literario, bueno, la fila y la cola de entre proyectos y originales, pues es insondable. Y ese editor quizás va a tomar ese original por recomendación, dependiendo de la vía por la que le ha llegado, ¿verdad? Puede haber sido el mismo autor que pasa por las oficinas y deja en recepción su manuscrito y el recepcionista sabe lo que tiene que hacer con él. O si llega a través de una agencia literaria o llega a través de un colega del medio editorial, un autor ya publicado, conocido de la casa, o un editor colega que vio que ese original no le servía a su sello y lo deja. Lo más que va a hacer puede ser hojearlo, saber cuáles son, con qué opinión llega ese manuscrito, ese original, y lo va a enviar afuera de la editorial para hacer un informe de lectura. Ese informe de lectura es algo sumamente técnico, práctico, es una suerte de levantamiento de datos y, por supuesto, la recomendación de ese lector. Ahora, es una lectura que se suele hacer con cierta velocidad, son lectores profesionales, entrenados, y en las primeras páginas se suele saber, se suele intuir si lo que está ahí valdrá la pena o no. No literariamente hablando, cuidado, valdrá la pena o no según el contenedor, como se le suele llamar, a los sellos editoriales de las casas editoriales o de sus colecciones. Esa valoración literaria queda para otras instancias, incluso o quizás fuera de la propia editorial. Hay algo que uno tiene que aprender, no se aprende fácilmente, pero se aprende, que es que cuando uno está editando, no estás editando tu biblioteca. Eso hay que tenerlo muy presente el editor. Hay otros asuntos que luego hablaremos que tienen que estar muy pendientes los escritores. A ver, ese informe editorial sí se hace en fuera de la casa editorial y según ese informe, pues el editor dirá, pues si vale la pena o no, pues comenzar a trabajar con él. Y trabajar con él, bueno, vendrá la contratación y luego vendrán otras instancias. Esa en primera instancia, Francisco, no sé si quieres acotar o apuntar algo. Esa en la primera instancia, lo mejor es que alguien entendido lea ese original. Entiendo, Harry, ¿me escuchan? ¿Sí? Entiendo, Harry, que no solo basta
es decir, el contenido como tal del manuscrito, sino que además el manuscrito debe tener unas condiciones, digamos, de presentación, ¿no? Sí. Que van más allá de que esté bien escrito o aparentemente bien escrito en Word, ¿no? Sí, Requiere algunos otros toques, ¿no? sí, sí, así es, eso lo hemos conversado mucho entre colegas. A ver, como decía al comienzo, me dicen, tengo un libro, he escrito un libro. No, a ver, tienes un archivo. Pues bien, cuando uno le llega este archivo y uno lo abre, ¿no? En pantalla, o incluso de pronto, según la naturaleza, uno dice, bueno, lo imprimo, ¿no? Para leerlo en físico, pero uno siempre le da una mirada al archivo. Pues se los digo de una forma, si se quiere, bueno, cercana. El archivo es un desastre. A ver, ¿en qué sentido? Si ustedes, si les llega el archivo en Word, con solo darle al signo del calderón, que es el que revela los espacios en blanco, bueno, aquello puede ser un inconveniente a la hora de que ese archivo cause una buena o no impresión al editor que lo tiene enfrente. Es decir, tiene que ser realmente una prosa encantadora con una trama, ¿verdad? Bien engranada para que en un archivo Word completamente desordenado, pues termine por captar la atención de un editor. Solemos hacer hincapié en esto cuando trabajamos con algunos autores o escritores en ciernes. El archivo debería estar lo más ordenado y limpio posible, porque eso va a competir junto a otros archivos que son un completo desorden. Parece poca cosa, pero cuidado, que no lo es. Tengan en cuenta que un editor está revisando textos todo el día, todo el día, y si ese texto no llega en las mejores condiciones posibles, en las condiciones más óptimas, pues bueno, juega en contra, ¿m? Junto a un conjunto pues de elementos entre los cuales también está el azar, el timing, el momento perfecto para enviar un original, para ser leído. Todo eso juega a la hora de que un original diga el editor, lo quiero. ¿Hay algún especialista en ese tipo de trabajo? O Sí, la gente que trabaja en diseño gráfico, no sé. sí, Yo no no, es sería que capaz de mejorar no, no, es que no mi son propio muchas manuscrito. sí, no son muchas las pautas, se suele llamar estilado, ¿no? Y son asuntos quizás un poco técnicos, pero a ver, que no estamos separando el átomo, es, tener algunas pautas precisas, saltos de página, dobles espacios, espacios en blancos, sangrías en primera línea, justificados, si el texto separa las palabras o no las separa, la justificación, incluso marcas de agua, es decir, son asuntos de cuidado que con un poco pues, de paciencia o de cierta información que está al alcance de cualquiera hoy con las tecnologías, puede. Pues, de resto, a ver, editores de mesa suelen hacerlo porque ese libro llegaría a un maquetista. Ahora, imagínense, ¿no? El aluvión de manuscritos que llegan a una editorial y que entre esos manuscritos hay uno que destaca, pero a su vez está bien presentado, está ordenado y está limpio. Eso supone unas facilidades de trabajo que quizás el propio editor no se esperaba. Y es una alegría, siempre es una alegría recibir un texto lo más ordenadamente posible. Y, a ver, en mi experiencia me he encontrado con textos que tienen las propias notas del autor incluidas en los párrafos. Es decir, notas que a mí que ver, que un editor ni le van ni le vienen, pero va a tener que limpiar el texto antes de poder leerlo en las condiciones para poder dar un juicio. Entonces, claro, parece una recomendación menor, pero cuidado que a la hora de querer ser publicado,
estos detalles también suman, también Claro. suman. Y el mismo cuidado habría que tener, por ejemplo, para el paso siguiente, o sea, entiendo que es más fácil si un manuscrito llega a una editorial a través de un agente literario, por ejemplo. A ver, sí, debería ser así, debería ser así. A ver, hace, hace unas semanas estaba con un colega editor, nos reunimos para hablar de algunos textos, ¿verdad?, que estábamos trabajando, y de pronto en la conversación surge este comentario. Me dice, a veces los agentes o las casas de agencia no toman en cuenta a dónde están enviando el original. No lo toman en cuenta, es decir, si de pronto llega a Penguin Random House y un original llega al departamento literario comercial, por ejemplo, llega a un Plaza y Janés o a un Ediciones B, y de pronto la naturaleza de ese texto era para que llegara al departamento literario en Lumen. Bueno, resulta que el editor o el lector o el editor de mesa de pronto es el que tiene que hacer el señalamiento y decir, miren, este manuscrito, este original, está bien escrito, vale la pena, pero tiene un vuelo literario eh, eh, o de pretensión literaria que no corresponde a un sello comercial como Plaza y Janés, pero no lo dejen perder y envíenlo a Lumen o envíenlo a Literatura Random House. Hoy el sello ha cambiado, se llama solo Random House, pero cuidado que quien en principio falla en la puntería es la propia agencia literaria. Así que sí, a ver, estos son casos de casos, suelen tenerlo relativamente pulido, pero miren, hay que tomar en cuenta que entre Planeta y Penguin deben sumar unos 90 sellos editoriales. Entonces, claro, la puntería hay que afinarla y solo entre los dos grandes grupos. Luego, como les decía al comienzo, hay unas 3.000 editoriales. Entonces, eso es muy importante lo que me pregunta Francisco. Miren, a veces estoy reunido con algunos autores y bueno, y entre los autores y los editores, bueno, lo normal, lo habitual, diríamos que lo aconsejable, a menos que, bueno, uno sea un tanto cínico, es que estamos entre lectores. ¿M? Y siempre uno tiene algún libro entre manos, publicado o no, digo, un original o un libro publicado, porque bueno, eso es lo que hacemos. Y de pronto pregunto a algún escritor que estás leyendo, me dice que está leyendo y yo le digo, ¿y dónde está publicado? Y no tiene idea. Es decir, no tiene un mapeado editorial lo suficientemente claro. ¿Y eso por qué es un problema? Porque si has escrito, si tienes un archivo ya listo y dices, bueno, quiero publicarlo, comienzas a enviarlo, ¿no? A todas las páginas editoriales que tienen recepción de manuscritos. Bueno, a veces les advierto a los escritores, cuidado y te terminan publicando en una editorial, bueno, que al principio y al final no es la más adecuada o idónea para tu texto y termina siendo una oportunidad perdida. Y ahí viene algo de lo que decía Francisco, ¿no? Has publicado, pero esto no se acaba aquí. De pronto, a quien ha publicado una primera vez y no le ha ido muy bien, pues se le va a hacer más difícil que publicar por primera vez. Me explico, hay sellos editoriales que van a la casa de primeras novelas. Claro, es un riesgo, por supuesto, claro que es un riesgo, pero es también una oportunidad. Si esa primera novela es exitosa, al menos en circuitos, en circuitos literarios, pues esa joven editorial tendrá una prerrogativa para con ese autor. A ver, uno de estos casos recientes es una novela escrita de una forma muy sui generis, al menos en su sintaxis, que se llama Panza de Burro. Y es una primera novela, bueno, que terminó causando una gran impresión en el medio literario. Y para una pequeña editorial, publicar o vender 15.000, 20.000 ejemplares de un solo título, pues es una alegría,
es un goce tremendo, es una pequeña lotería, ¿no? Pero claro, ahí se conjugaron muchos factores que siempre hay que tener en cuenta. Hay un azar que quizás uno se lo pueda buscar, pero bueno, hay unos elementos y unos tiempos y una puntería, un olfato y una intuición para que todo eso se dé y salga bien, y salga bien. A ver, yo he estado revisando una novela de un joven filósofo español y si no estamos atentos a lo que tenemos enfrente, pues sencillamente comenzamos a hacer una corrección invasiva a un texto que quizás no lo esté exigiendo. Y eso hay que advertírselo, ¿no? Tanto a la editorial como al propio autor. Esa novela, Panza de Burro, pues saltan por los aires todas las instancias o las reglas de puntuación o sintaxis. Y ese quizás fue su gran logro. La forma, sin descuidar, por supuesto, el contenido. Pero bueno, todos estos elementos se tienen que tomar en cuenta. Vuelvo un poco a lo del el original y a dónde lo envío. Y a dónde lo envío. Porque, claro, quizás las prisas o la propia emoción, o que quizás si el libro no se publica, ¿verdad? Quizás ese círculo no se ha cerrado aún. Pero bueno, a veces los originales tienen buenos descansos en las gavetas, por decirlo de alguna manera, y esperan su tiempo. Claro, a ver, uno, lo que abre este conversatorio, ¿verdad? Es la transformación editorial. Pues bueno, esa transformación editorial tiene mucho que ver con unas temáticas y unas tendencias que están en el mercado. De eso quizás pues hablaremos más detenidamente adelante. Sí, pero yo creo que es una precisamente una de las determinantes de, de cómo le va a ir ese manuscrito es si ese manuscrito está inscrito dentro de una tendencia, es decir, del momento, o una tendencia que sea de larga duración, que ya sería, digamos, una temática establecida, pues que genera ya una lectoría que está ahí y que, bueno, que va a estar ahí. Claro, Entonces, y claro. sobre todo porque es como muy cambiante, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, esta cuestión de los ganadores del pasado premio Planeta, que eran 3 hombres y usaron un seudónimo de mujer, de una Sí, mujer, además de sí, una mujer. sí. Entonces, es otro tema, ¿no? Claro, sí, sí, sí. A ver, bueno, ese es un caso, ¿no? Un seudónimo que contiene a tres, contiene en este caso 6 manos, ¿no? Y 6 manos de guionistas, uno que otro, creo que uno ya había publicado novelas, novela negra, roja, ya había publicado, y bueno, y se unen los tres y dan con una trilogía que primero fue publicada en Alfaguara, en estos juegos editoriales, ¿no? Se le entrega el premio Planeta, pero ya estos tres autores regresan con una nueva entrega de este ciclo de novela negra a Alfaguara, pero bueno, ese es el chisme, ¿no? Editorial. Pero sí, a ver, claro que hay unas tendencias y unas temáticas, y uno acostumbra pues a intentar, ¿no? Tenerlas relativamente claras. A veces se confunden, a veces las tendencias y las temáticas se confunden, se conjugan. Hay unas temáticas que son, si se quiere, relativamente estables, ¿verdad? Mire, hace poco reunido con un agente literario, me contaba que estaba con un editor y bueno, y le proponía una novela histórica. Esto, si se quiere, es un subgénero que tiene cierta estabilidad en el mercado, la novela histórica. Pero claro, la temática de esa novela histórica sí va cambiando, ¿no? Hay una tendencia. Entonces, claro, el editor le decía, no, 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 no me dejes Egipto, dame Roma, ¿no? Claro, era como si estuviese en una suerte ¿no? de restaurante a menú.
Me decía, no me dejes Egipto, dame Roma. Pero bueno, Claro. el caso era que el autor tiene una novela sobre la dinastía egipcia, pero claro, al editor no le interesa porque es que Roma vende más. Y es cierto, Roma vende más, por supuesto, ¿no? Pero claro, aquí cuál era la jugada, y eso lo conversa mucho uno con los colegas. Bueno, pero si el autor tiene una novela sobre Roma en ciernes, ¿verdad? Bueno, el asunto está en que esa novela puede arrastrar la otra si se llega a unas negociaciones, ¿no? Es decir, tú quieres Roma y yo quiero que tú publiques Egipto. Pues bueno, De repente cuenta el aquí cuento van de las dos. Cleopatra, título, Cleopatra. Claro, no, por supuesto. Igual la novela negra también es estable, aunque claro, esa novela negra puede ser, dependiendo de unas circunstancias, que ahí sí no está en las manos ni del escritor, ni del editor, sino que bueno, son las circunstancias sociales, políticas, económicas. La novela negra puede ser negra o o detectivesca, que son quizás dos asuntos distintos, ¿no? La novela negra quizás ha tenido un poco más auge en los últimos años o quizás ya desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, bueno, porque la novela negra en todo caso denuncia el statu quo político y social, lo denuncia, mientras que las novelas, pues si se quiere, detectivescas, de misterio o de solución de enigmas, donde un detective va ahí con ciertas herramientas lógico-racionales, resuelve el misterio, pues supone unas circunstancias sociales, políticas, económicas, culturales, donde hay un orden. Entonces ese orden cuando, bueno, si se quiere, se resquebraja, vuelve a ordenarse una vez que con la razón, la lógica y el sentido común se restablece. Eso también hay que medirlo. A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, este caso de Carmen Mola son novelas rojas. Suelo decir, hay que leerlas pues, con un traje 3M, porque son sórdidas, ¿no? Sangrientas. La premisa, por ejemplo, de la última, de este seudónimo, Carmen Mola, es un asunto espeluznante que no voy a exponer acá, pero es un asunto espeluznante, pero claro, uno como editor se pregunta ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué este tipo de exposición, pues bastante roja de la condición humana, crudelísima de la condición humana, encuentra un mercado tan apetitoso? Pero bueno, a veces se va a la saga y a veces el editor es pionero o de alguna manera clarividente. A ver, para que vean que esto es una suma también de azares, pero hay una condición que que siempre quedamos, ¿no? Entre más o menos quienes trabajamos en esto, ¿no? Hay una condición sine qua non, que es la calidad del texto. Esa siempre va a estar ahí. Si no hay calidad del texto, pues habrá que creársela. ¿M? Entonces, esta condición para los escritores literarios, pues que estén por una parte tranquilos, ¿no? Porque se supone que hay cierta sensibilidad y cierta lectura y cierto talento, ¿no? Es decir, en ese aspecto, esa industria editorial no se han transformado radicalmente. Sigue siendo, sigue siendo bastante tradicional. ¿En qué sentido? Que se sigue, si tienes un buen libro entre las manos, tarde o temprano será publicado. Y eso lo sabemos los editores. Ahora, la vida de esa publicación, luego de ser, de ese libro, luego de ser publicado, pues bueno, ya ahí entran muchos factores que, bueno, se escapan, ¿no? De las manos de los editores y de los propios escritores. Lo que siempre digo es, intentemos no perder la calma, no apurarse, no ir con prisas y saber apuntar bien qué es lo que queremos. Les decía, si tenemos un original y comenzamos a enviarlo aleatoriamente a las editoriales, pues bueno, sí, quizás encuentres el, la oportunidad de publicar,
pero luego te preguntarás si era lo idóneo, si era lo mejor, si has podido esperar, si has debido esperar. Es decir, acá priva mucho, sobre todo la mirada de quien te acompañe. Eso es importante. Ah, ya va. Con respecto a estas tendencias, ¿no? Miren, cuando uno agarra un suplemento literario, con ir a las páginas de los más vendidos, da ciertas pautas. Bien, yo tengo a la mano, porque siempre tengo estos suplementos literarios y me gusta hacer ese ejercicio, porque además yo me imagino que gran parte de los escritores quieren publicar en España. Y está bien que sea así, eso no, a ver, es una aspiración lógica y sensata. Generalmente se publica en España y cuando se publica en España, en tu país de origen, es cuando comienzan a leerte. Es como que, bueno, primero tengo que viajar para luego regresar. Suele suceder eso, ¿no? Pero bueno, miren, yo tengo acá un suplemento literario y voy a la página de los más vendidos. Hay solo, eh, hay solo dos traducciones. Es decir, entre 24 títulos entre ficción y no ficción, hay solo dos traducciones. Una del italiano y otra del inglés. El resto son autores locales españoles. ¿Mm? Hay un argentino que se ha coleado pues, en esta lista con un ensayo sobre, bueno, eso está publicado en el sello Debate de la editorial Penguin Random House, y es un ensayo que no es programación neurolingüística, ni mucho menos, es un ensayo sobre el poder de las palabras, ¿no? Pero bueno, como les digo, se ha coleado. Y son unos 20 autores españoles con libros publicados, con temática española, indistintamente del género. Si es novela histórica, el asunto es español. Si es una novela negra, el asunto es español. Si es una novela detectivesca, el asunto es español. Entonces, claro, esto hay que tomarlo muy en cuenta porque si bien las posibilidades se ensanchan para publicar, no significa que sea más sencillo hacerlo. Mire, de esos 80.000 títulos que se publican al año, en más o menos, según las cifras, digamos, oficiales de las confederaciones, de gremios, de editores, unos 11.000, casi 12.000 títulos son de ficción. 12.000 títulos, que hay que verle la cara, pero 1000 novelas por mes. es tremendo, es abrumador. Claro, y entonces luego está la no ficción, que son unos 10.000 títulos, pero de esos hay que quitar al menos la mitad, que son textos técnicos. Entonces, bueno, hay una cifra de divulgación o de ensayo que podría estar rondando los 4.000 y tantos títulos al año. Ahora, se multiplica eso, dije títulos y no ejemplares. Tenemos acá que hay que jugar con el espacio. Ojo, que las librerías siguen siendo el canal predilecto para la distribución. Pero bueno, las librerías son finitas. ¿Mm? Entonces, claro, por eso es que Francisco Zuniaga acotaba, bueno, una vez publicado, viene otro, no digamos problema, viene otro obstáculo, que es que tu libro, dependiendo del sello, ¿verdad? Va a estar en una mesa de novedades y con suerte en vitrina. Pero cuidado, que son unos 90 días, más o menos, lo que tiene tu título, tu libro, para salir a la pelea. Y abrirse paso entre las manos de los lectores en una oferta que desborda cualquier capacidad lectora. Entonces, claro, esto hay que tenerlo muy claro. El escritor dirá, bueno, mi trabajo es escribir, sí, y hace bien en concentrarse en ello, en concentrarse en eso, pero bueno, sin perder de vista que con salir y dar una vuelta a una librería de barrio, pues generalmente cuando entramos hay tantos libros en los muebles como en cajas que van a devolución. ¿Mm? Entonces, claro, en esos términos, bueno,
no quiero, ¿verdad? Bajar las expectativas, sino saber que nos enfrentamos también a un mercado, a un producto cultural que es susceptible a ser comercializado y que entra pues dentro de la mecánica de todo bien comercializable. ¿Mm? Harry, pensando en, bueno, yo he sacado algunas conclusiones de lo que tú has venido diciendo. Una de ellas, por ejemplo, la de lo de la prisa, lo de no tener prisa Sí, para ser publicado, creo que es importante. En mi caso recuerdo que además sentía que había como una brecha de credibilidad porque cuando yo llevé la otra isla a un editor, yo tenía 50 años mm, en ese momento y entonces yo dije, bueno, cuando este señor me pregunte, ¿y tú qué has escrito antes? claro. Dice, no, no, yo no, yo no he publicado nada, esta es mi primera novela. Mm, Oye, va a decir, bueno, mira, yo voy a gastar un dinero, déjame, pónmela ahí, yo la voy a ver, pero te claro. advierto que yo tendría que gastar dinero en una especie de incertidumbre, ¿no? Que es la de un señor que yo no sé quién es, que de dónde viene, no tiene tradición como escritor o dentro del mundo de la literatura conocido y pretende que yo le publique una novela. Entonces, muchas veces cuando eso pasa, y a mí me dieron ese consejo, bueno, envíala a un premio en Venezuela, en este caso. Claro. Y bueno, y a lo mejor te dan el premio y entonces, bueno, ya esa es la presentación de la novela y las cosas se facilitan mucho. ¿Es así de simple o hay otras Claro. complejidades en torno a eso? Claro, a ver, sí, sí, bueno, es simple ya con el manuscrito no hecho, es simplemente no seguir las pautas que te exige el premio y enviarlo, ¿no? Está bien. Ujú. Ahora de ahí en adelante, ¿no? Ganarlo ya es otra historia. Se cuenta, ¿no? Que Barral, Carlos Barral, bueno, terminó haciendo del rechazo a Cien años de soledad una suerte de firma. Digo, yo he rechazado Cien años de soledad, ¿no? No es poca cosa. Bueno, sí, claro, claro. Así como, no sé, Leonard Woolf y Virginia Woolf rechazaron el Ulises. Pues bueno, también hay algo, ¿no? En el caso de Zuniaga, que por cierto, Zuniaga, tú no enviaste esa novela a un premio, ¿verdad? Sí, sí, sí la envié. Sí. Sí la envié y después que ya cuando la había publicado y la novela había sido muy bien recibida por la crítica y por el público, yo ni siquiera sabía quiénes eran los miembros del jurado, no los conocía. Ya. Y dos de ellos, de los tres, dos se presentaron y me dijeron que ellos habían votado por mi libro. O sea, es un mundo muy cruel el de la Sí, literatura. pues sí, pues sí, pues sí, porque mira, así hay casos de autores que envían su manuscrito, ganan el premio y no sabemos de ellos nunca más. Es decir, el premio fue debut y despedida, que eso también puede jugar en contra, ¿no? Del propio autor. Pero claro, ya esos son caminos que son difíciles de prever. A mí se me viene un caso ahora también de un venezolano con una gran novela, una muy buena novela. No recuerdo el título, pero sí recuerdo el autor. No sé si estaría bien decirlo, porque no hemos sabido más de él. ¿M? Y escribió una muy buena novela que gana un premio en la editorial Norma, cuando Norma entró a jugar con fuerza en el medio editorial para hacerle un contrapeso a los grandes grupos en España. Pero bueno, Norma se disolvió y terminó por, si se quiere, desaparecer, ¿no? Pero bueno, ese autor con talento gana este premio y bueno, y se diluye, ¿no? Y no hemos sabido más de él. Pero sí, por eso es que al comienzo decía, un buen original siempre encontrará un sello o una editorial donde va a ser publicado, tarde o temprano. Ahora, que vaya a ser leído también es otra historia, es otro asunto, y es un asunto que quizás se escapa también de las manos de los escritores, de los editores
y del propio, si se quiere, departamentos de mercadeo. A ver, siempre bromeamos, si los editores supiésemos qué se va a vender y qué se va a leer, bueno, quizás estaríamos dirigiendo, ¿no? La empresa desde otro lugar y no estaríamos revisando solo manuscritos. Pero cuidado, que se me había pasado se me había pasado por alto algo. Los premios. A ver, si se envían premios, si se envían los manuscritos a los premios, es quizás, a ver, podría ser una buena estrategia. Y no solamente pensando en ser el afortunado ganador, que a quién le vendrían mal, ¿verdad? Esos 700.000 euros de un premio como Planeta, ¿no? A nadie. Con un premio como ese, creo que tienes bastante juego como para seguir escribiendo, ¿no? A ver, que es que ahí hay una cantera de manuscritos y de material y de contenido para los propios editores. ¿M? Esto suele suceder tanto en editoriales grandes como en editoriales medianas o pequeñas. El premio es una forma de, bueno, hacer una suerte de pesca de arrastre, ¿no? Y que llegue a su editorial, pues contenido susceptible a ser publicado. También en estos grandes grupos, ahí va quedando una cantera de la cual ir y sustraer libros que quizás fueron pasados por alto, originales que quizás fueron pasados por alto, que tienen chance y tienen vida editorial. Por eso, quizás visto de esta manera, no está mal enviar a algunos grandes premios sin la expectativa, ¿no? de ganar, sino que, bueno, tu manuscrito ha sido o está en consideración. Miren, para serles bastante franco, ¿no? En la industria editorial, ¿verdad? Hay muchos departamentos y cada sello editorial ni siquiera de pronto tiene diálogo con otro sello editorial que está incluso en el mismo piso, ¿no? Pero bueno, cada editor, ¿verdad? Editor de mesa o quien está implicado, siempre está a la casa de contenido. Y de pronto se puede pedir cuáles son los informes de lectura del premio, de tal premio de novela del 2019. Envíame los 20 informes más recientes. Bueno, eso llega a la mesa de un editor, ve los resultados y de pronto dice, bueno, mira, aquí hay unos 5, 4 informes que me interesa. Le dice a administración de la propia editorial, envíame esos originales, les da una mirada y de pronto de esos 5, 4, dice, bueno, aquí hay oportunidad para 2 y esos 2 originales les manda a hacer un informe editorial fuera. Yo he hecho ese trabajo. De pronto veo que hay una novela que funciona muy bien, ¿verdad? Que está bien escrita, pero que claro, que para un premio no alcanzaba, ¿no? Las expectativas del editorial, pero que quedó ahí quizás olvidada, pero que tiene todos los rasgos y las consideraciones necesarias para publicarse. Y entonces tiene una segunda vida o una tercera vida cuando ya se había dado por perdida. Quizás es también, a ver, que son recomendaciones que no tienen por qué tomarse a presente. Se los cuento porque yo he estado tanto dentro como fuera y a medio camino, ¿no? Entre el escritor y la editorial. También funciona, pero aquí también priva lo que les decía al comienzo. Hay que tener muy buena puntería para saber a dónde vas a enviar tu original. ¿A dónde vas a... Mire, eh, al propio Francisco Zuniaga lo hemos conversado. Francisco, a ti te han publicado una novela en Francia y en Alemania, ¿verdad? Sí, la otra isla la tradujeron al francés y al alemán y la publicaron en Francia y en Alemania. La edición francesa, que es una editorial que se llama Falte, han sacado dos ediciones Ya.
En cambio, la edición alemana, incluso en una época en que en Alemania todavía como no estaban, no habían inventado WhatsApp, ni TikTok, ni nada de esas cosas, la gente leía más. En los trenes, por lo menos, tú entrabas y todo el mundo tenía un libro, ahora tú entras y todo el mundo tiene un celular. Sí, sí, Quizás la editorial no era una editorial que publicaba novelas, no era claro, esa digamos, su fuerte, ¿no? Era una editorial que publicaba sobre el mar. Tenía como tema el mar. De hecho, la editorial se llama Mare, en ya, latín, ¿no? ya, Entonces, bueno, entró por ese lado. claro, Claro, tú claro, estás en Venezuela, escribes una novela y te dicen que lo van a publicar en Alemania. Bueno, claro, mira, tuvo muy buena crítica, una muy buena crítica en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, pero no hubo, es decir, la editorial no es una editorial de novelas, quizás en otro ámbito, claro. en otra editorial que tuviese más interés en eso, por lo menos le habría ido como a la francesa, que va por la segunda edición. Pues. Claro, claro, por supuesto, y a eso era lo que conversábamos, ¿no? Esta novela en una editorial de carácter literario, pues participa del juego cultural. Y entonces, claro, es vista bajo otros ojos y llega a otro público y llega a otras manos y llega a otros lectores. En ese sentido, por eso es que es importantísimo saber a dónde se envía el original, por supuesto. A ver, eh, estas recomendaciones están siempre bajo la perspectiva de qué es lo mejor que puede pasar, porque, a ver, hay cuentas que pagar, ¿verdad? Hay servicios que pagar, hay un mercado que hacer. De pronto tienes una novela y te dicen, mira, aquí hay 1.200 € y tenemos para publicarla en tal editorial porque tú has escrito una novela histórica y nosotros tenemos una línea editorial de vinos históricos. Entonces tú dices, bueno, claro, ¿quién soy yo, verdad, para decirte, mira, esos 1.200 ahora alivian, ¿no? Entonces, bueno, pero claro, ya esa es una decisión que está contra la propia naturaleza del constructo literario y son decisiones que se toman. Bueno, luego se verán las consecuencias. Quizás tu novela, yo estoy seguro, en una editorial de carácter literario, ya iría por la segunda o tercera edición. Y algo de lo que veníamos hablando, quizás el gran éxito no es solamente publicar la primera vez. Uno de los grandes éxitos es ver tu libro en una edición de bolsillo. ¿Qué significa que tu libro está en una edición de bolsillo? Pues que ha entrado al catálogo. Es decir, es fondo editorial, que se suele celebrar pocos. Yo fui escritor y mi libro, después de 3 años de haber salido, como se llama, en edición adulta o trade, sale en bolsillo y es esa la presentación que yo hago. Yo voy y presento mi libro en de bolsillo porque significa que ha calado hondo en el mercado y en el público en general. Y es decir, que no se publicó, pues tuvo su tiempo, cumplió su ciclo y hasta luego, ¿no? Luego comienza el escritor y a la gente a pedir, ¿no? Los derechos de esa novela ya publicada, a ver si se puede reeditar o se puede relanzar. ¿M? Que cuidado, que esa es también otra cantera de la que echan manos los editores. Yo suelo decir que bueno, si uno tiene una pequeña editorial, pues con ir a una librería de viejo o a la Cuesta de Moyano, acá en Madrid, ahí tienes la programación para los próximos 2 años, que son, bueno, libros publicados en los años 60, 50, 30, 20, que están en el olvido. Esa es también otra cantera, pero bueno, ya eso no corresponde a los escritores, sino a los editores. Pero cuidado, que a eso también íbamos, a las tendencias, ¿no? Y a ver, que un escritor puede decir, yo voy a escribir sobre esto, a ver si puedo optar a subirme al tren de las publicaciones. Puede hacerlo y es válido, siempre y cuando esto no atente, ¿no? Con su condición o calidad de escritor, ¿no? Puede hacerlo, pero miren, con dar una mirada, si se quiere, antes se decía abuelo de pájaro, ahora se dice abuelo de dron, ¿no? Por el mercado editorial, hay unas tendencias literarias
que están ahí. Veremos cuáles superan el paso del tiempo. La familia, por ejemplo. La familia es un tema que ahora los editores literarios consideran. ¿Ah? Sobre todo si la familia es atacada o es mostrada quizás como un nido de perversiones o de traumas, de secretos, de oscuridades, si esa familia es epicentro de tenebrosidad y de traumas pues infantiles que terminan por corromper la adultez. Cuidado, esos son asuntos que están ahí y que los editores observan, ven y olfatean. Hay otro asunto también que está vinculado, si se quiere, a la familia, que es la maternidad. La maternidad es un asunto que está en el ámbito, en el juego editorial de hace unos cuantos años para acá. La enfermedad tanto para esta palabra, estas palabras, ¿no? Que a mí las tomo con pinzas, que es visibilizar, ¿no? Las enfermedades, estos asuntos tan privados y tan íntimos, pues hoy se muestran, ¿no? En estos tiempos de transparencia que parecen haber dejado atrás hace mucho tiempo el decoro. Y entonces, bueno, esto se muestra, y esto es también una tendencia literaria que tiene cierto éxito en el mercado. Y hay otro asunto que a veces corresponde a la novela negra, pero que está está tratado de otra manera, que es la precariedad. ¿Mm? Por supuesto, para un escritor latinoamericano, la precariedad de países europeos, bueno, se le hace bastante extraña, ¿no? Se le hace bastante extraña. Yo siempre he conversado que al llegar acá a Madrid, con mi esposa salimos a caminar, ¿verdad? A ver, a conocer la ciudad y nos encontramos con una protesta, ¿no? Una protesta por la estación de Atocha, y en una pancarta se leía por un transporte público de calidad. Claro, uno que viene, sí, uno que viene de donde viene, dice, bueno, ¿qué quieren? ¿Quieren Netflix en el bus? ¿Quieren una aeromoza? Claro, pero cuidado, que esa precariedad es un asunto también literario, diríamos que es la novela social o la novela de denuncia social, y es una precariedad, pues, según los estándares europeos, o al menos de la Europa de cierto bienestar material. Entonces, claro, al latinoamericano le queda pues una realidad que es una realidad la realidad de la violencia. Entonces, claro, la violencia sigue siendo un tema recurrente en las realidades latinoamericanas, pero que también se muestran relativamente apetitosas para el mercado hispano o español. Y digo relativamente porque me atrevo a decir que el interés es mínimo. Y esto hay que saberlo también. Por eso es que la paciencia acá juega un papel importante. El interés es mínimo. Hay posibilidades, y claro que hay escritores latinoamericanos publicados y que se van a seguir publicando. Pero bueno, es difícil. Hay editoriales, por ejemplo, que en su catálogo tiene 3 nombres latinoamericanos. Hay unos que tienen 2. Yo me atrevo a decir ahora, Abuelo de Pájaro, por ejemplo, que Planeta, o al menos el sello Planeta, no el grupo Planeta, el sello Planeta, el único escritor venezolano que está publicado es Boris Izaguirre, creo. Te doy una idea de... Mira, Harry, creo que has hecho Sí. una exposición de toda una serie de temas y que son fundamentales para los escritores.